Vamos a comenzar el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios hoy, pero vamos a orar antes para que Él nos enseñe y nos dirija, ¿sí? Señor nuestro Dios, gracias le damos por sus bondades, Señor. Señor, no podemos enumerar todas sus bendiciones para con nosotros, Señor. Todo lo que nos da, Señor, es para que podamos glorificarle, disfrutar de su presencia para siempre, Señor. Bendíganos, Señor, somos su iglesia, bendiga cada familia aquí representada, Señor. Bendiga cada miembro de esta iglesia, Señor. Denos sabiduría para comprender su palabra, Señor. Un corazón entendido y atento a su voz, Señor. Estamos aprendiendo que somos sus ovejas, Señor. Su palabra dice que sus ovejas oyen su voz, Señor. Queremos, Señor, escuchar su palabra, Señor, que nos da vida. Señor, en Cristo Jesús, gracias por todas sus misericordias. Amén. Estamos hoy en el capítulo 10, ¿verdad?, de Juan. Si ven, hoy comenzamos ahí en el libro de Juan, capítulo 10. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Si no, pues también aquí va a aparecer, ¿no? Pero vamos a seguir también en nuestras Biblias. Y si se acuerdan, hace 8 días estamos escuchando cuando el Señor hace esta declaración, ¿no? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hace esta declaración. Fíjense que aquí ya en este capítulo 10, ¿dónde estamos? Ya el apóstol Juan ya empieza con este capítulo ya a dar fin, ¿no?, al ministerio público del Señor. Para el apóstol Juan, va a ser de las últimas veces que él se dirige a un público así tan amplio. Entonces aquí vemos uno de los últimos discursos públicos del Señor. Entonces vale la pena atender a esta enseñanza que nos da en este capítulo. Aquí ya durante 3 años casi, ¿no? Ya, fíjense, está aquí, dice que en esos días, ahí en el versículo 22, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, ¿no? Esa fiesta era una fiesta nacional donde los judíos celebraban un acontecimiento histórico en el cual ellos pudieron recuperar el templo, ¿no?, que les habían quitado, el templo que un rey pues pagano había profanado, ¿no? Había prohibido los sacrificios. Entonces sucede como una tipo de, se levantan en armas, ¿no?, con los macabeos, ¿no?, Judas Macabeo, y recuperan el templo. Entonces esa fiesta era para ellos mucha celebración porque rededicaban el templo a Dios, el templo que les habían quitado lo rededicaban. Entonces en esa fiesta, esta fiesta era importante para ellos, celebraban que el templo otra vez podía ser, como dijimos, dedicado a Dios. Ellos hacían esta fiesta grande. Y esta fiesta pasaba precisamente en invierno, como nos dice, en el versículo siguiente, nos va a decir que era invierno, ¿no? Noviembre, diciembre. Ahora bien, para esto ya faltaban solamente unos cuantos meses, ¿no? Aproximadamente 3 meses para la pasión de Cristo, en el mes judío de Nisan, ¿no? Entonces ya faltaba poco tiempo para que el Señor fuera a la cruz. Entonces pongamos atención en esta enseñanza que fue de las últimas que Él habló públicamente, ¿no? Si se acuerdan y si lo vemos ahí en el capítulo 10, Él empleó estas figuras, ¿no? Él dijo que Él era el buen pastor y también dijo que Él era la puerta, ¿no?, la puerta de las ovejas, ¿sí? Y en estas comparaciones o alegorías que nos dice el apóstol Juan, tienen todo que ver con la salvación, ¿no?
Cuando él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Está hablando de la salvación, de esa puerta que daba acceso a la seguridad espiritual de las ovejas. Y cuando nos habló del buen pastor, estaba hablando de cómo este buen pastor cuida, alimenta, conduce a las ovejas, ¿no? Y vemos, él nos habló de todas las cualidades del pastor bueno, ¿no? Él dijo, yo soy el pastor, el bueno, ¿no? Y cuando él dijo esto, nos enseñó que verdaderamente vimos que él da su vida por las ovejas, ¿no? Habla de ese cuidado, ¿no? Contra los ladrones, contra los salteadores, los ladrones. Hablaba de ese cuidado tan cariñoso a las ovejas, del valor que él iba a tener para dar la vida por las ovejas. Fíjense, hay personas que han estado en Palestina y cómo en esos lugares bíblicos y cómo todavía alcanza a ver un señor que se llama Borchardt, estaba ya en Palestina y él pues le llamó la atención, ¿no? Cómo veía que iban los pastores y va como silbando, ¿no? Van cantando y cómo atrás de ellos realmente van todas las ovejas, ¿no? Aún dice en el tráfico, a veces no, ahí en la ciudad van atravesándose las ovejas. Pero fíjense cómo las ovejas, realmente ellos sí aprenden a distinguir la voz, el timbre de la voz de su dueño, ¿no? Y cómo cuando en las mañanas, ¿no? Van varios pastores, van a donde está el redil, los rebaños, ¿no? En el redil, y cada pastor se para, ¿no? Y empieza a hablarle a cada oveja. Y cada una realmente conoce su nombre y conoce a su pastor. Nosotros los occidentales le ponemos nombre a los gatos, ¿no? A los perros, ¿no? Pero antes, ¿cómo era la costumbre, no? Que ellos, los pastores, le ponían nombre a cada una de sus ovejas. Entonces, todo esto habla de ese cuidado especial. Y quiero enfatizar eso. El cuidado especial del pastor por cada una de sus ovejas. Fíjense, cada una de sus ovejas. El Señor dijo, mis ovejas, hablando de las suyas propias. Entonces nos va a hablar de esa relación personal con sus ovejas. Más bien ya nos habló de eso, ¿no? Hace 8 días, ¿no? Versículo 15, ¿no? Juan, capítulo 10, versículo 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Versículo 14, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, ¿no? Fundamentales esos versículos. Ahora bien, fíjense, vamos a leer aquí del versículo 22, ¿no? Al 24. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente, ¿no? ¿Qué les parece? Nos dice el Evangelio de Juan que era invierno, ¿no? Y él andaba por ahí. No nos dice que específicamente andaba enseñando, sino que andaba ahí en esa fiesta. Entonces lo rodean, ¿no? Los judíos, dice. Y con malicia se puede decir hasta, lo rodean, ¿no? Y le dicen esto, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente, ¿no? En la Reina Valera dice, ¿no? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma, ¿no? Casi llegaron con el Señor y le estaban reclamando, ¿hasta cuándo nos vas a tener así en vilo, en suspenso? Si tú eres el Cristo, ya dínoslo públicamente, dijeron. Fíjense nada más.
Y leemos aquí en el versículo 25. Jesús les dijo, le respondió, se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Hasta ahora nos detenemos hasta ahí. Jesús le respondió, se los he dicho a ustedes y no creen, ¿no? Literalmente dice, se los dije y no están creyendo, ¿no? Fíjense. Ahora bien, vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 13. Vamos a hacer un repaso por lo que ya leímos, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo nos dice? El Señor declaró esto: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Por eso él declaró esto. Ya se los dije. Aquí lo leemos, capítulo 3, versículo 3. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No podía ser más claro. Cuando él dijo que él descendió del cielo, ¿no? El Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Usaba él este título, el Hijo del Hombre, para hablar de sí mismo, referente a que él era el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, ¿no? Que está en el cielo. Entonces, ya se los dije, y él dijo, yo soy el que vino del cielo. Ahora Juan 3:15, ahí un poquito atrasito, adelantito, ¿no? Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, ¿no? Ya se los dije, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, Juan 5, versículo 19, un poquito más adelante. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, ¿no? Fíjense. Pues el Padre ama al Hijo, versículo 20, y le muestra todo lo que él mismo hace, y mayores obras que ésta le mostrará, para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere, ¿no? Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Cuántas declaraciones hizo ahí? Que Él era el único de Dios, Hijo de Dios, que Él iba a juzgar a toda la humanidad y que todos deben honrarlo así como honran al Padre. Más adelante, Juan 5:39. ¿Qué dice? Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida, ¿no? Otra vez, ya lo dijo, o ya se los dijo, ¿no? Todas las Escrituras hebreas hablan de él, ¿no? Juan capítulo 7, versículo 28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen a mí y saben de dónde voy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no?
Yo no he venido por decisión propia. Aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, ¿no? El Padre me envió, dice, ¿no? Está hablando de esa característica mesiánica, enviado por el Padre. ¿Se dan cuenta que a cada declaración que dice de Él, les dice a aquellos que no quieren creer en Él, pero ustedes no creen? Ustedes no conocen a Dios. Vamos más adelante, Juan 8, 28, 29. Aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que Él hace la voluntad de Dios, que Él agrada a Dios. Sí, fíjense. Y ya leímos recientemente, cuando Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo, ya se los dije, ¿no? Y no creen, ¿no? Y cuando también Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, profetizado de alguna forma, no lo dijo, pero Daniel hablaba de eso en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Más recientemente, ¿no? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué les parece? ¿Qué declaraciones hacia Él? El Padre dice, ¿no? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Él estaba diciendo que se iba a levantar de la muerte, ¿no? Y Él iba a dar su vida voluntariamente. Leímos en Juan capítulo 8 también, ¿no? Que Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad. Recientemente Él dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Lo leemos ahí, ¿no? ¿En qué versículo leímos? Juan capítulo 10, versículo 7. Jesús les dijo de nuevo, fíjense, de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Sí? Él dijo, yo soy la puerta. Versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué más querían escuchar? ¿Qué más les faltaba oír cuando Él dijo, ya se los dije? Y no creen. Fíjense, vamos a Juan 8. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 23. Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces está claro que ellos no creían, pero está claro también que ellos no quieren creer, no quieren, no pueden por su corazón endurecido, ¿no?
Antes ya dijeron, ¿qué palabras tan duras dices? ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Dura es esta palabra, ¿quién la puede aceptar? ¿No? Y también Él les dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿No? Porque no pueden recibir mis palabras, ¿no? Les dijo, mis palabras no tienen aceptación en ustedes. Fíjense, el Señor Jesucristo les muestra que aunque ellos habían sido enseñados por la palabra de Dios, por las obras de Dios, todavía no habían hecho ningún progreso, ¿no? En consecuencia, no lo conocen, ¿no? Es como que les está diciendo, mi doctrina se entiende con bastante facilidad, pero la culpa es de ustedes porque se resisten con malicia a Dios. Esto escribió Juan Calvino. Fíjense cómo ellos, era su propia responsabilidad rechazar al Señor. Juan 5, versículo 39, ¿no? Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida, ¿no? Fíjense. Vamos a ver cómo cómo 3 veces antes ya quisieron matarlo por lo que él dijo. Recientemente, ¿no? Cuando él dijo, antes de que Abraham fuera yo soy, tomaron piedras e intentaron apedrearlo. Y entonces vimos que ellos deliberadamente quisieron cerrar los ojos ante la luz, ¿no? No quisieron oír su voz. Versículo 26. Juan 10, 26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Fíjense qué fuerte. Antes en el versículo 25 les está aclarando que ellos por su ceguera espiritual, por su rechazo a la verdad, ¿no? Por aborrecer a Cristo, no querían creer, ¿no? Ellos eran responsables por rechazar al Hijo de Dios. Ahora les muestra también la otra cara de la moneda. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ya lo dijo antes. Yo conozco a mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Fíjense. Ellos lo están rechazando y Él les hace todavía estas declaraciones tan difíciles de escuchar. Aún a nosotros como cristianos, hermanos, nos cuesta escuchar eso. Cuando el Señor dice, versículo 26, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Fíjense. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Eso es la característica de las ovejas, ¿no? Oyen la voz del pastor. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo siguen, ¿sí? Y ese siguen es presente, ¿no? Fíjense. Versículo 28, fíjense lo que él declara. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense. ¿Qué pensamos? Cuando él dice, ¿no?
Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Está hablando de la seguridad de las ovejas, de sus ovejas, ¿sí? Ahí es enfáticamente esas dos frases, fíjense. ¿Cómo dice? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Una pregunta, hermanos, ¿cuándo acaba la vida eterna? ¿No? Jamás, ¿no? Por definición, por eso es vida eterna, ¿no? Porque es eterna. Y Él dice que Él le da a sus ovejas vida eterna. Y no solo se queda ahí, que ya hubiera sido suficiente. Les doy vida eterna y jamás perecerán. No se pueden usar palabras más, ¿sí?, más claras para decir que sus ovejas jamás iban a perderse. Eso es perecer, ¿no? Jamás. Fíjense. Como antes ya había dicho de sus contrarios, ustedes no son los que lo rechazaban, no son de mis ovejas, ¿no? Y ahora, después de eso, está hablando de sus ovejas, ¿no? Les dice, ustedes no son de mis ovejas, no quieren creer, no quieren obedecer el Evangelio, ¿no? Pero en cambio las ovejas de Cristo oyen su voz, ¿cómo dice? Les siguen, oyen su voz, Él las conoce y las ovejas le siguen, ¿no? Es lo que hemos entendido, que Dios llama eficazmente a todos sus elegidos, a todas sus ovejas, ¿sí? Donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Cuando el Señor llama a sus ovejas, las ovejas vienen, ¿sí? Fíjense. Y vienen, ¿qué dice? Yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Fíjense qué palabras tan ¿cómo se puede decir? Definitivas usa ahí. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán. Y enseguida, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Sí? Estamos hablando de la seguridad que da el pastor, porque acuérdense que está hablando de un rebaño de ovejas, ¿sí? Está diciendo, los que vinieron antes de mí eran ladrones, eran asaltantes, pero yo soy el buen pastor. Está hablando de la seguridad que tienen sus ovejas. Él está diciendo, yo soy el buen pastor, nadie puede robarme a mis ovejas, nadie puede arrancarlas de mi mano. Qué tremendo, ¿no? Si estamos en las manos del poderoso Dios, ¿no? Del pastor poderoso, ¿quién nos puede separar de Él, ¿no? Fíjense, nadie las puede arrebatar de mi mano, ¿no? A veces oramos, Señor, no me sueltes, Señor, no me dejes, Señor. Pero erramos, ¿sí? El Señor está diciendo, a mis ovejas nadie jamás podrá arrancarlas de mi mano. Y si eso no es suficiente, Él continúa, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Qué les parece? ¿No? Él está diciendo que como el Padre le dio, ¿no?, las ovejas al Hijo, ¿no? Como el Padre le dio a los escogidos al Hijo, ¿no? Y como dice, mi Padre es mayor, no hay nadie mayor que mi Padre, ¿no? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Fíjense, ¿de qué habla todo esto? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie puede arrancarlas de mi mano. Él está hablando, ¿no? Ya dijo antes, ¿no?, que Él llama a sus ovejas por su nombre y las ovejas lo siguen afuera, saca a todas sus ovejas, versículo 4 del capítulo 10, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, ¿no?
Fíjense ese conocer. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Fíjense. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Este es como lo que pausamos en la escuela dominical, no hablando de la salvación, la seguridad de la salvación que tenemos en él. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Y acá declara esto, que él conoció de antemano a sus ovejas. Y dice que nos adoptó, nos escogió, para adoptarnos como sus hijos, ¿no? Efesios 1, versículos 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Básicamente está diciendo, Él nos escogió de antemano, ¿no? Él nos conoció de antemano y nos adoptó por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 8, vamos allá. Versículo 28, ¿no? Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó, ¿no? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Está explicando el apóstol Pablo aquí, en otras palabras, ¿no? Lo que de alguna forma el Señor ya había dicho ahí en Juan capítulo 10, ¿sí? Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? No está diciendo lo de Romanos capítulo 8, a los que antes, de antemano, desde antes de la fundación del mundo, conoció, y continúa diciendo, ¿no? Llamó, predestinó, justificó, glorificó. Está hablando de una salvación futura, ¿no? Una salvación que inició en la eternidad, ¿no? Pasada, antes de que existiera nada, en el presente, cuando Él dice nuestro nombre y nos llama. Y esa salvación que continuará hacia la eternidad en el futuro. Cuando Él dice, a estos también glorificó, nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense, qué seguridad. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 7 y 8. Siete y 8, sí. Más bien 8 y 9, ¿sí? 8 y 9. Fíjense. Hablando un poco del pasado sin Cristo. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. 9.
pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿sí? Dice, ahora ustedes ya conocen a Dios, pero sepan algo, ¿no? Ustedes solamente se dieron cuenta, ahora que conocen a Dios, que Él ya los conocía de antemano, ¿sí? Fíjense. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dijo. Vamos a Juan, versículo 6, versículo 37. Fíjense, desde el 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, de ninguna manera lo echaré fuera. ¿No les suena cuando Él dijo aquí en el versículo 27? Ya vimos que sus ovejas oyen su voz, ya vimos que Él nos conoce de antemano. Y ahora dice, me siguen. Cuando Él llama a sus ovejas por nombre, sus ovejas lo siguen. Fíjense. Todos aquellos a que el Señor llamó de antemano, escogió de antemano, vienen a Cristo, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con que íbamos a creer en Él. Esto no tiene nada que ver con que íbamos a hacer de alguna manera, hubiera algo bueno en nosotros. Él nos llamó de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Fíjense cómo dijo el profeta Jeremías. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? El Señor le dijo eso al profeta Jeremías. Te he amado con amor eterno, ¿no? Es como dijimos, el amor eterno de Dios, ¿cuándo comienza, ¿no? ¿Cuándo termina, ¿no? Sino que abarca todo lo que es la eternidad, ¿no? Y ya leímos versículos 28 y 29, ¿no? Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, ¿no? Ya leímos Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, como dice el pastor John MacArthur, esa es la declaración más grande, más monumental que tenemos en la Biblia de la seguridad de nuestra salvación. El creyente, cuando recibe la vida eterna, no está expuesto a condenación, como vimos, jamás. El que no oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, ¿no? Como Él dijo, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie puede arrancarlas de mi mano. Fíjense, las ovejas del Señor, hermanos, oyen su voz, obedecen a Él, le siguen. Fíjense. Este tema estamos tomando un poquito de tiempo porque es importante que tengamos claridad en esto. Nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. No depende, ¿no? De que, como dice el apóstol Pablo, ¿no? No es que ustedes eran nobles, no es que nacieran en una cuna, ¿no? Noble, ¿no? No es que fueran muy inteligentes, ¿no? Sino que dijo de lo vil, de lo menospreciado,
escogió Dios? De lo más despreciable de alguna forma. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo a Israel, eso, no los escogí porque ustedes fueran los más grandes, no, sino que ustedes eran el pueblo más insignificante de toda la tierra, les dice, ¿no? Fíjense, el Señor enfatizó esto 2 veces cada vez que lo decía, ¿sí? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Por qué jamás pereceremos? Porque Él nos ha dado vida eterna. ¿Por qué jamás pereceremos? Bueno, esa es la vida eterna que Él nos da. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y a continuación dice esto, yo y el Padre somos uno, ¿no? Cuando Él dijo somos uno, está hablando uno en esencia, no en uno en persona, ¿no? Está hablando de la persona del Padre, la persona del Hijo, pero está hablando de que eran uno, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿no? El Señor uno es. Cuando Él dijo, yo y el Padre somos uno, se enfurecieron de nuevo. Versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús entonces les dijo, ya les he mostrado muchas buenas obras que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está, hermanos. Ellos entendieron claramente que el Señor estaba diciendo que Él es Dios, ¿no? Sectas como los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Nos creen que eso, que Jesús era, los mormones que es un Dios entre muchos y los testigos de Jehová que Él es un Dios menor, un semidios. Pero está declarando que Él es uno con el Padre y eso no hay duda. Los judíos lo entendieron tan bien que dijeron, ¿cómo es posible que un hombre declare ser igual a Dios? Eso es blasfemia, es una ofensa contra Dios, merece la muerte. De alguna forma estaban correctos en que ningún hombre podía, ¿no? ¿Quién podía declarar ser Dios? Estaban equivocados en que Él era Dios hecho hombre, ¿no? Fíjense. Él les señala, ¿por cuál buena obra me apedrean? Ellos le dicen, por buena obra no, sino por blasfemia. Tú siendo hombre, te haces igual a Dios. Vamos un poco a esta parte, que está un poco de poner atención. Jesús le respondió, ¿no? ¿No está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si aquellos a quien vino la palabra de Dios los llamó dioses, y las escrituras no se pueden violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Tomamos con pinzas esta parte. El Señor está citando el libro de los Salmos, Salmos capítulo 58. Si quieren, vamos allá. Perdón, Salmo 82. Salmos 82. Siempre es así, hermanos. No cuidemos al estudiar la palabra de Dios, no tomar un versículo sin su contexto, ¿no? Para no inventar como hacen muchas, ¿no? Sectas, religiones, extraen un versículo y dicen otra cosa, ¿no? Aquí el Señor está hablando a jueces de Israel. Salmos 82. Dios ocupa su lugar en la congregación.
Él juzga en medio de los jueces. Ahí, ¿no? La Reina Valera traduce, ¿no? Él juzga en medio, ¿cómo dice? ¿Lo puedes poner la Reina Valera? ¿Sí? Reina Valera. En medio de los dioses juzga, dice ahí, ¿no? Pero está hablando, ahí está. Esa palabra dioses que ocupó con D minúscula está hablando de esa palabra hebrea, Elohim, que era no el nombre de Dios, sino un título de Dios para decir Dios. Entonces, Él está hablando, y esa palabra también no perdamos este salmo, pero está hablando a los jueces de Israel y les dice, Dios está en medio de la congregación, Él juzga en medio de los jueces, o Él juzga en medio de los dioses, en el sentido de que en medio de los Elohim juzga, porque los jueces en el Antiguo Testamento, ahorita si podemos, vemos Éxodo capítulo 21, versículo 6, Él había establecido jueces, y cuando usa esa palabra jueces, está usando esta misma palabra que aquí se traduce como dioses, pero está hablando de que Él instituyó jueces a los que les dio autoridad, ¿sí? Vamos con cuidado ahí, les dio autoridad para juzgar en nombre de Dios. Tenían un oficio sagrado que Dios les había dado y tenían este título porque representaban a Dios, la justicia de Dios. De alguna forma Jesús, pero vamos a ver, muy diferente. También Él no solo representaba a Dios, sino que Él era Dios mismo. ¿Sí? Entonces, el oficio de estos jueces, llamados así dioses con D minúscula, era determinar el destino del pueblo de Israel también. Por eso tenían esa autoridad. Pero vemos en el Salmos 82, si lo leemos todo, los está acusando de ser injustos, ¿no? Él juzga en medio de los jueces, ¿no? Biblia de las Américas. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Versículo 6, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo, sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. ¿Sí? El Señor les dio autoridad para juzgar, les dio autoridad divina para juzgar. Y aún es este término de jueces para ellos. Pero realmente ellos no habían hecho bien su trabajo. Dios les está juzgando a ellos, porque Él es el juez supremo, ¿no? Vemos Ezequiel 28, ¿no? No vamos a ir en detalle, pero todas aquellas personas, como el rey de Tiro, ¿no? Como el rey de Babilonia, y en el Apocalipsis, ¿no? Con el anticristo, todos ellos van a querer tomar el lugar de Dios, ilegítimamente, y Dios los va a juzgar. Juzgó en el Antiguo Testamento a los que dijeron que eran dioses. Y hay profecías contra ellos que se cumplieron. El rey de Tiro, el rey de Babilonia. Y en el Nuevo Testamento contra que va a querer tomar el trono de Dios. Y dice la palabra, y aún se sienta, ¿no? En el templo de Dios. Fíjense. Entonces es claro que el Señor está argumentando algo. Él está diciendo, si el Señor Elohim llamó jueces, dioses a estos que eran humanos, porque a ellos se les dirigió la palabra de Dios. Ahí lo leemos, Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. Si aquellos a quien vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar,
a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Fíjense. Él dijo claramente, la palabra de Dios no se puede quebrantar, ¿no? La palabra de Dios no se puede anular. Dios llamó así a los jueces que les dio su autoridad, a los que les dio su palabra, a estos jueces. Si el Señor los llamó así, ¿cuánto más tiene derecho el Hijo de Dios? ¿Cómo dice, no? A quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. A quien verdaderamente merece el título de Dios, ellos lo llamaron blasfemo. Fíjense nada más. Entonces Él nos dice de versículo 38 y 39, ¿no? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me creen, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él está diciendo que Él hace las obras del Padre. ¿Sí? Está diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero Él con su vida, con todas sus acciones, ¿no? Él estaba demostrando que Él tenía la autoridad del Padre. Fíjense. La idea es que aun si Él no hace esas obras, suponiendo que Él no hace esas obras, entonces no le crean o no me crean, ¿no? Pero Él muestra que sus obras dan evidencia de que Él es Dios, el Mesías enviado al mundo. Vamos cerrando este estudio. Y otra vez dice, ¿no? Por eso otra vez procuraban arrestarlo, pero Él se les escapó de entre las manos, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a Él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en Jesús. Finalmente, públicamente ellos, es la última vez que con esta magnitud, la cuarta vez es el cuarto atentado, ¿no? Contra su vida. Él sobrenaturalmente se va de Jerusalén, se va a otra región, ¿no? Donde no podían. No era su tiempo, dice, no había llegado su hora. Faltarían aproximadamente 3 meses para que Él fuera a la cruz, en la hora señalada por el Padre. Entonces finalmente vemos aquí como, a pesar de que en Jerusalén muchos lo rechazaron, quisieron matarlo por cuarta vez, en este lugar donde Él fue, muchos creyeron en Él, ¿no? Y recordaban que en ese lugar bautizaba Juan, recordaban que Juan no había hecho ningún milagro, ninguna señal. Juan dio testimonio del Hijo de Dios, ¿no? Juan habló del Mesías y muchos creyeron en Él. Cerramos con esto. Esta discusión comenzó cuando ellos dijeron, decláranos públicamente si eres el Mesías, ¿no? El ungido, el enviado por Dios, ¿no? Como Él les da evidencia, ¿no? Ya se los dije y ustedes no creen, ¿no? Claramente, ¿no? Ya no había ningún pretexto para rechazarlo. Finalmente Él hace estas declaraciones, ustedes no son de mis ovejas. Explica quiénes son sus ovejas. Quieren matarlo, Él se va a otro lugar donde sí hay ovejas de Él que creen en Él, ¿no? Vemos finalmente cómo los que lo rechazan son responsables por no amarlo, por no obedecerlo. Esto demuestra solamente no son sus ovejas. En cambio, sus ovejas sí escuchan su voz,
Sí, le siguen, le obedecen y sus ovejas estarán seguros eternamente. Apocalipsis 7:17 dice eso. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Isaías 25:8 también dice eso. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Dios, el Señor, toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Su pueblo, sus ovejas. Entonces, hermanos, estamos seguros que si hemos creído en Él, si somos su pueblo, como leíamos, ¿no? Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿sí? Entonces estamos seguros en Él, hermanos. Nadie jamás nos podrá arrancar de sus manos, amén. Gracias a Dios por sus palabras. Oramos, amigos. Gracias, Señor, por recordarnos. Estamos seguros en sus manos. Como leemos, Señor, con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua, nación. Nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Gracias, Señor, por sus promesas que nos animan. Somos su gente, Señor, y tiene cuidado especial por cada uno de nosotros. Gracias por su amor demostrado en la cruz, Señor, para redimirnos. Gracias le damos por su palabra, Padre, que siempre nos alimenta. En Cristo Jesús. Amén.